Sofía se había fijado sospechosamente de mi compañera de vuelo, una chica polaca de ojos claros y una altura muy llamativa. Se cruzaron miradas. Para sorpresa de todos, había comenzado una relación que acabaría en el enamoramiento. A ambas les gustaba el amor con el mismo sexo, y la pareja era espectacular. La chica de color con melena rubia, llamaba la atención de todos los que se cruzaban. Empezó el romance que duraría hasta años después. La pareja viajó a Polonia, donde Sofía conocería a la familia de Adriana, que así se llamaba su amada polaca. La boda fue noticia en las primeras páginas de todas las revistas del mundo rosa, ya que Sofía acostumbraba a sacar partido a su espléndida apariencia y a sacar una suculenta cantidad de dinero de la ocasión. El viaje fue seguido por paparazzis que buscaban siempre el momento oportuno para sacar las instantáneas más llamativas. Se habían convertido en un fenómeno social dada su condición de famosa modelo de cuerpo estructural con la asombrosa pareja polaca. El mundo rosa había encontrado un filón para curiosos, curiosas, que seguían su historia como si de una novela se tratara. Las ofertas les llovían de los programas de televisión, radios y mundo de la fábula. Mundo de la farándula. Adriana se convirtió en compañera inseparable y al poco tiempo cobró protagonismo, que a Sofía le molestaba un poco ya que había llegado hasta allí gracias a ella. En una de las entrevistas conoció a Marilyn, que trabajaba para la revista con más expectación causada en los kioscos. Poco a poco la amistad fue siendo más fuerte y Marilyn empezó a formar parte de su vida, de lo que Andrea no estaba muy contenta ya que empezaba a ocupar su lugar. Sofía programó el siguiente viaje. Esta vez sería la Unión Soviética. Allí la jet set no era tan especial, aunque habían auténticas bellezas que podían competir en el mundo del show. ¿Quién les iba a decir que en uno de los numerosos cócteles conocerían ni más ni menos que al primer ministro del país, un hombre con poder absoluto en todo el mundo, que la introdujo en la sociedad burguesa de Rusia? Ahora se codeaban con los más importantes personajes solo adaptados a exclusivas formas de vida, y entraron a formar parte de la élite mundial, ya que Andrea acaparaba toda la atención de la prensa rosa. Marilyn ya había quedado reducida al segundo plano, pero Sofía aún seguía luciendo sus encantos, que no dejaban de ser sorprendentes, y seguía concediendo exclusivas millonarias. Andrea y el presidente habían decidido hacer una excursión por el mar, ya que él era capitán de barco. Casualidades de la vida, en el barco que comandaba era el que hacía tantos años había hecho el crucero los padres de Sofía. Nadie hacía tantos años había hecho el crucero los padres de Sofía. Nadie podía imaginar que la casualidad hiciera que Sofía fuera la invitada por el capitán a la gran cena de gala que se celebraba con motivo de la visita del ilustrísimo presidente. En aquel tiempo la URSS preparaba su andadura espacial. Todos estábamos pendientes de Miguel Ziguanatejo. El astronauta había cambiado su residencia y se fue a vivir a América con su esposa y sus 3 hijos solteros. Tras duros entrenamientos, como aguantar debajo del agua, rodar a gran velocidad, llegó el día del lanzamiento. Con gran expectación por todo el planeta, sería la noticia más importante para la historia de la humanidad. El viaje duraría varios meses y Miguel era el encargado de comunicar con la Tierra, con sofisticadísimos aparatos que llenaba la nave para eso. Todo el mundo estaba pendiente del acontecimiento.
Las imágenes que llegaban eran espectaculares. Por la ventana se divisaba la tierra y la luna estaba cada vez más cerca. Aquí, abajo estábamos, ya os podéis imaginar cómo. Todos éramos objeto de la prensa mundial, que nos sometía a todo tipo de preguntas. Era normal, pero el acontecimiento no había cambiado la forma de vida. Echábamos a Margarita de menos, a Miguel y a la familia. Yo estaba ya muy mayor y apenas podía moverme por mí mismo, así que tenía la ayuda de Margarita, una señora que mis hijos habían contratado para cuidarme y hacerme compañía. Ella era simpatiquísima y muy guapa. La verdad es que estaba contento con su compañía. En una ocasión de tantas historias, le conté lo que había pasado con Lady. Normal que se sorprendiese de lo que le estaba contando. Y ella decía que era digno de una película de cine. La verdad que no dejaba de pensarlo, y un día un amigo que se dedicaba a la cinematografía insinuó algo parecido, así que lo pusimos en marcha. Menudo lío, buscar actores, actrices, decorados y todo lo que conlleva el montaje. Pero lo más difícil sería encontrar a la protagonista que pudiese representar a mi amada Lady. Al final de numerosos castings, encontramos una chica alemana guapa, alta, con unos ojos preciosos. El problema era que no sabía ni una palabra de nuestro idioma. Mi amigo me explicó que no existía ningún problema. Ella solo debería menear los labios y el doblaje se encargaría del resto. El rodaje duró varios meses y mi cuerpo ya no estaba para muchos movimientos. Funcionaba con una silla de ruedas con motor, por supuesto acompañado de mi querida Margarita, que no me dejaba solo ni un momento. La película se estrenaría unos meses más tarde en una sala acondicionada para el evento, con luces en el techo, simulando el universo. Al estreno acudió la flor y nata de personajes del país, con la compañía especial de una representación real, ya que el tema tendría una repercusión importante. Estábamos pendientes de la crítica y los actores y la alemana recibieron una grandísima felicitación. Mi hijo se dispuso para celebrarlo a contratar un aperitivo en el mejor hotel de la ciudad. Se había convertido en un personaje muy interesante para la prensa, tratando de sacar las mejores fotos que al día siguiente aparecerían en primera plana de todos los periódicos. Su hermano le tenía guardada una sorpresa. Había preparado una gran fiesta en una casa de campo, todo decorado con motivos especiales, cohetes, estrellas, planetas y globos serigrafiados con la Tierra. El recuerdo de Lady flotaba en el ambiente y yo estaba muy contento. Solo podía observar con curiosidad a mis hijos llenos de felicidad, mientras Margarita me empujaba, recorriendo el estupendo aperitivo que había preparado y de vez en cuando una copita de vino que había traído de California. Ya tarde volvimos a casa y de nuevo la soledad fue mi compañera, siempre con el recuerdo de mi amada Lady. Un ratito de televisión y a la cama, siempre acompañado con mi radio y auriculares para informarme de todo lo acontecido. Hasta que el sueño me vencía, por supuesto, la principal noticia fue el regreso de Miguel, que casi fue un monográfico en el informativo. Miguel fue entrevistado en directo y contó un poco de su viaje que dejaría pensando a los radioyentes. Habían encontrado vida en Marte, sería la noticia más importante de la historia de la humanidad. Se trataba de tremendos rebaños de animales con grandes cabezas, 6 patas y una especie de pequeños cueros que arrancaban desde el cuello con una tremenda cola hacia arriba. Todos los astronautas estaban muy asustados por tremendo graznizo parecido al de un cuervo. ¿Cómo no? El siguiente paso era recoger muestras para investigar.
Después de un largo verano, Miguel volvió a casa con sus 3 hijos y se ponía a trabajar de profesor en la Universidad de Astronomía, donde tendría todo el material necesario para la investigación, que era lo que más le importaba. Se había obsesionado con el tema y soñaba con hacer otro viaje. Las muestras fueron sorprendentes. Aquellos animalitos se habían adaptado perfectamente a las condiciones de nuestro planeta. Respiraban, comían y graznaban sin parar. Fueron sometidos a todo tipo de pruebas y Miguel era como si fuera su padre. Se instaló en su nuevo hogar, una enorme casa en la urbanización más lujosa de la ciudad. Su hijo mayor iba por el mismo camino. Jugaba con aviones, coches y todo tipo de aparatos informáticos de la última actualidad. Por supuesto, unas gafas con visión panorámica que siempre llevaba puestas. Su padre había contagiado su afición y pasados unos años y con la carrera acabada, le tocaba entrar en el servicio militar, donde en poco tiempo se convirtió en el comandante Alejandro. Respetado y querido por todos sus compañeros, se casó con una bella señorita, Clara, y tuvieron 3 hijos. 2 de ellos eran gemelos, serían la alegría de la familia. Tenía siempre ganas de jugar y unas caras sonrientes. Aquel año sus vacaciones los pasarían haciendo un crucero, que precisamente era el mismo que había hecho su abuelo. La familia disfrutó de las numerosas actividades que ofrecía el viaje y desconectaron absolutamente de su vida cotidiana. Ella, como doctora neuróloga en el hospital y el de sus clases en la universidad, Alejandro no sabía cómo agasajar a la familia y un día, cuando atracaron, se dirigió a una prestigiosa joyería, compró una esmeralda y mandó que en la cara posterior pusiera una pieza de oro grabada con los nombres. El otro hermano se había quedado en casa solo con Margarita, que al morir el abuelo se fue a vivir con Alejandro. Le gustaba dar largos paseos en solitario por el parque. Allí encontró una gran fuente en forma de león de piedra, al que le salía un chorro de agua por la boca. El abuelo le había contado aquella maravillosa historia y se propuso esa misma tarde ir al cine para ver la película donde la alemana hacía el papel de Lady, estatua con corazón. Después de ver la película, tocaba un broche final y nos fuimos a cenar, sorprendiendo a mi mujer con el menú que nos habían preparado: sepia, gambas, almejas, cigala, etc. Una gran mariscada. Ya estaba harta cuando nos trajeron una enorme centolla con peregrí y todo se trataba de mariscos, de la ría, el cuerpo de tamaño gigante y las patas salían de la bandeja. El remate sería más exquisito, una fuente llena de percebes del grosor del dedo gordo, presentada sobre una cama de suculentas ostras. El cuerpo del centollo lo regamos con el magnífico vino que habíamos elegido. Os podéis imaginar lo que me costó la broma. Mi sorpresa fue que cuando me disponía a pagar la factura con mi tarjeta Visa Oro, me la devolvieron, diciéndome que no era válida. Menos mal que aún tenía otra que me salvaría de la situación, pero con esta pasó lo mismo. Por casualidad, mi socio vivía a 2 calles de donde estábamos. Con toda la vergüenza del mundo, le conté lo que sucedió y lo pude solucionar para acabar la noche. Fuimos a bailar a la lujosa sala de fiestas, donde la música siempre era en directo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando el escenario se llenó de bailarinas para hacer una bonita coreografía? Aún sería más sorprendente lo que acababa de ver. La primera bailarina era ni más ni menos la actriz alemana que había protagonizado la película del abuelo. Bueno, de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Como diría mi admirado Serrat,
al que escucho con frecuencia, ya que la letra de sus canciones están llenas de contenido. Uno de los gemelos cayó gravemente enfermo, un ataque cerebral que le llevaría directamente al hospital, donde había muerto su abuelo y donde trabajaba él, don Miguel Ciguanatejo. Tras ser intervenido de la cabeza, su estado era lamentable. No hablaba ni movía un músculo. Los doctores no nos daban ninguna esperanza de vida. Todo lo contrario, cada día que pasaba las noticias de su estado eran peores y se encontraba en estado de coma profundo. Fue tratado por los médicos más prestigiosos en el tema, pero no lograba despertar. Sorprendentemente, transcurrido medio año prácticamente muerto, despertó y empezó su rehabilitación con mucho esfuerzo. Pues el posoperatorio sería muy largo. Alejandro estaba hundido. Pensaba que nunca más volvería a ser una persona normal. Las secuelas le habían dejado minusválido en silla de ruedas. Su cuerpo estaba lleno de agujeros en la garganta, en la nariz y hasta un aparatoso artefacto a la altura del estómago para darle alimentos triturados. Su familia veía alguna posibilidad de recuperación, pero Alejandro estaba poco esperanzado. A pesar de las muestras de cariño que recibía durante todo tiempo, se acostumbró a vivir de esta manera y aceptó la nueva vida. Después de un largo enclaustrado en aquel hospital, le ofrecieron pasar algún fin de semana en casa. El problema sería cómo transportarlo. Él no se movía, pero su mujer había encontrado un vehículo adaptado para recorrer el corto trayecto que le separaba de su casa. Aquella casa había cambiado el mobiliario clásico y se había convertido en un estilo moderno. Los domingos, a media tarde, de vuelta al hospital y vuelta a la cotidianeidad del hospital, ya tenía claro después de un año, amistad con muchos enfermos y aún que no podía moverse, se entretenía bastante, no podía valerse por sí solo, había que acompañarlo. Sus amigos sustituían a la familia para que ésta descansara. Su amigo el millonario se empeñó en hacerle compañía y así lo hizo. Pese a su forma de ser increíblemente para sorpresa de así lo hizo, todos estaban allí. Sus amigos que había conocido en aquel grupo habían respondido a la amistad que les unía hacía tantos años. Solo quedaba dejar pasar el tiempo y que poco a poco la situación se fuera normalizando, pero con su esfuerzo y con el de todos que lo rodeaban, logró adaptarse a aquella situación nueva forma de vida, francamente difícil para su persona tan activa como Alejandro. En lo sucesivo, se iría acostumbrando a su condición de minusválido, pensando que esta situación le permitiría hacer cosas que nunca había hecho siendo una persona normal. Después de unos años logró, gracias a su increíble mujer, conseguir plaza en un centro de día, el cual era muy completo y se adaptaba perfectamente a sus necesidades, y que estaba un poco lejos de su casa. Pero todo se solucionó cuando conoció a su amigo Julio. Todos los días, después de echar una mano en casa, Julio lo recogía y lo llevaba a su centro. En el trayecto escuchaban bromas en un programa de radio, ya que en el centro empezaba la tarea que lo mantendría entretenido todo el día, atendido por magníficos profesionales preparados para tratar el daño cerebral, una suerte, ya que era lo que él sufría. Terapeutas, psicólogos, fisioterapeuta y algo de deporte. Conocer gente con su misma deficiencia y psicológicamente se preparó para afrontar lo que le había tocado vivir. El futuro es incierto para cualquier persona, pero Alejandro estaba preparado para afrontar su situación. Un día conoció al que luego sería un amigo referente, Ismael Romero. Por casualidad tenía su mismo problema, incapacidad. Ismael había aprovechado el tiempo
y hizo la carrera de criminología, gerente nacional del cuerpo, relacionado con las más altas esferas de la sociedad. ¡Qué casualidad! Ismael era sobrino de Margarita. La señora, que ya muy mayor y que apenas podía caminar, la esposa de Ismael, era portuguesa y médico de medicina general, muy culta y con mucho estilo. A su consulta un día llegó Pedro. Su problema era un trastorno muy raro. Tenía un tic en el cuello que le hacía parecer gracioso y de vez en cuando paraba cualquier conversación para soltar alguna grosería fuera de lugar, insultos, adjetivos desagradables, etc. Doctor Miranda había trasladado su clínica a un rascacielos en el piso 38, desde donde se podía divisar un paisaje único. Ismael conoció allí algunos maniáticos. Uno pensaba que era camionero y se ponía a contar toda la ruta desde su casa al destino hasta que alguien consiguiese que cambiara su conversación. Otro tenía el síndrome de agricultor y empezaba a decir el precio por kilo de todas las frutas y verduras que conocía. La manera de hacerle callar era convencerle que el peso estaba trucado. El doctor Miranda trataba enfermedades cada cual más curiosa. Una señora que su problema era que siempre estaba pensando que hacía viajes en tren por todo el mundo acompañada de su perro de tamaño minúsculo. El doctor le aconsejó que para solución a su problema solo había una cosa: hacer de la fantasía una realidad, de manera que la señora Mercedes contactó con la agencia de viaje y compró billetes para estar viajando durante un mes. No le importaban los destinos, solo quería disfrutar de buenas compañías y divertirse a toda costa. Alejandro, gracias a la insistencia de su familia, consiguió plaza en el centro de atención del daño cerebral. Justo de lo que él padecía al principio, le costó mucho acoplarse a la nueva situación, puesto que todo era intrigante para él, pero por su carácter introvertido, pronto descubrió que aquel sitio sería la solución que necesitaba para acabar de asumir su nuevo estilo de vida. Las actividades fueron convirtiéndose cada vez más interesantes y tenía la oportunidad de hacer cosas que nunca se habría planteado. Allí contaba con un importante equipo de profesionales que le ofrecían sesiones a nivel particular de psicóloga, logopeda, ya que la secuela le impedía expresarse con claridad, y además un fisioterapeuta particular que estaba empeñado en que recuperase totalmente su movilidad. Otra vez empezaba el poco a poco Paco, que tantas veces había escuchado Alejandro en sus paseos por aquel parque cercano. Solo asistía por la mañana y Julián cada vez le había facilitado su servicio de transporte. Alejandro solía llegar todos los días con puntualidad británica. Nada más llegar le habían encomendado una tarea que haría con mucho gusto. Se trataba de ordenar la cocina, donde se reunían para almorzar y comer. A él siempre le fascinaba el orden y su misión era colocar todos los utensilios en lugar destinado para ello. Un día a la semana hacía la compra para, en principio, le encontraba todos los productos. Era una estrategia para aprender de nuevo a desenvolverse con normalidad. Al empezar el día tranquilamente sentado frente a una pantalla gigante, se informaba de las noticias acontecidas, que representaba en titulares con letras de gran tamaño, ya que su visión también había sido afectada. Después, para conseguir estar ocupado perfectamente, hacía numerosas actividades, las cuales le proporcionaban la posibilidad de ejercitar su cerebro dañado. Atrás había quedado la terrible ansiedad, la sedentariedad del sofá y la falta de ánimo y bienestar familiar. Ahora se podía aprovechar de la situación y lo que en principio fue una desgracia
se había convertido en una gran suerte, ya que otra vez el PPP estaba presente en su vida. A Alejandro le fascinaba la cultura, ya que había sido siempre para él muy importante para formarse como persona. La suerte hizo que una vez a la semana, dentro del programa de actividades, le acompañasen en un lugar diferente de la ciudad, museos, exposiciones y paseos por las calles donde podía distraerse. Por supuesto, no estaba solo en aquel centro. Allí se encontraban un grupo de personas todas afectadas por el mismo tipo de lesión. Había conseguido cambiar de actitud y ahora ya empezaba a darse cuenta que su comportamiento familiar no había sido nada agradable, ya que nunca se sentía satisfecho de lo que hacía y no dejaba de pensar en su nuevo estilo de vida. Tenía todo lo necesario para ser feliz. A pesar de su deficiencia, cada día era diferente y el resto de compañeros hasta empezó a parecerles graciosos. Alguna vez, cuando dejaba volar su imaginación, se imaginaba imágenes surrealistas tipo película de Berlanga con los casos de las diferentes anomalías. Era como un gran taller de coches para reparar. Algunos con su toquecito basta. Otros requieren reparaciones del planchista, fisio. Otros tienen el carburador estropeado, el psiquiatra. Y a otros no les funciona la bocina, logopeda. Su familia también está muy contenta, ya que con el cambio de alimentación de Miguel y un poco de ejercicio estaba consiguiendo bajar un poco de peso. Solía dar algunos paseos acompañado siempre por su preparador físico, todo un lujo, y todos los días medía los pasos y los kilómetros gracias al reloj electrónico o que sus hijos y su mujer le habían regalado por su cumpleaños. También tuvo la suerte de compartir una vez por semana para aprender a desenvolverse una salida por la ciudad. Como no podía ni podría ya nunca conducir, se movía en servicio público. Los destinos todos eran espectaculares y el que era amante de la cultura general estaba descubriendo, gracias a su enfermedad, lugares y museos que nunca hubiese visto.